Bienvenidos. Vamos a glorificar el nombre del Señor todos juntos. Este es el día que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos en su presencia. Les invito a que juntos alegremos al Señor con alegría en nuestros corazones. Hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Me mostrarás la senda de la vida. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud, Señor, de alegría. Y tú quieres traernos, Señor, una renovación de alegría a nuestras vidas, Señor. Gracias porque solo en tu presencia, Señor, está la vida, está el consuelo y está, Señor, la libertad para vivir en libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, Señor, podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Ayúdanos, mantengamos, Señor, nuestros ojos puestos en ti, Señor, para poder disfrutar, Señor, siempre tu presencia. Porque mejor es tu presencia que cualquier otra cosa, Señor. Solo en tu presencia, Señor, encontramos nuestra identidad, Señor. Somos tus hijos, Señor, somos tus amados.
Y en ti, Señor, y solo en ti está nuestra vida, Señor. Eres nuestra vida, eres nuestro deleite, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra y todo el honor. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos gozamos en ti. En el libro de Juan, su capítulo 4, versículo 14 dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto se trata sobre la llenura del Espíritu Santo. Yo te invito a que ahí donde estás en tu lugar, tú levantes tus manos y adores y pides la llenura del Espíritu Santo. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, Señor. Me vengo a postrar. Te necesito. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, Llénanos, Señor, con tu presencia. Inúndanos de tu amor y de tu poder. lléname, luz de mi vida. Díselo al Señor. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transmisión y perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar libertad, salvación, redención, perdón y vida eterna. Solo en Jesús. Muerte venciste, pero partiste, la tumba vacía ahora está. Se nos declara, gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay Hermoso es el nombre de nuestro Señor Jesús. No hay nadie como Él. Él es poderoso, majestuoso, grandioso. No hay nadie como Él. Hebreos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Repito, Hebreos capítulo número 12,
versículos 1 y 2, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Oremos. Señor, te doy muchas gracias esta tarde, porque tu palabra, que es viva y eficaz, que no está encerrada, quiere hacer obra nueva en cada uno de nosotros. Y hoy, Espíritu Santo, te quiero pedir que llegues hasta donde nos encontramos. Trates con cada persona, Señor, que estará escuchando tu palabra a lo largo del mundo, y que cada uno seamos transformados de acuerdo a tu voluntad con tu palabra. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti en este tiempo, en esta tarde que tú nos das, y permite que en todo momento de este tiempo nuestra mente esté concentrada, nuestro oído abierto y nuestro corazón sensible, para que oigamos, entendamos y aceptemos tu palabra, tu llamado que quieres hacernos a cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús. Dice la Escritura que hay una visión que es humana y una visión que es divina. La visión humana es la que tienen todos los hombres por el simple hecho de ser hombres, pero la visión divina somos aquellos que la tenemos, quienes tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros y amamos a Dios. Hoy quiero hablar acerca de cómo mantenemos o cómo nos mantenemos en esta visión divina. Es decir, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Evangelio, el Señor abrió nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos, comenzamos a percibir cosas que antes no percibíamos, comenzamos a nombrar como situaciones que desagradan a Dios, cosas que antes no nos dábamos cuenta. Pero a partir de que venimos al Evangelio, el Señor abrió nuestros ojos espirituales y comenzamos a tener la visión de Dios. Ahora bien, amados hermanos, hoy quiero hablar acerca de cómo mantener la visión de Dios. Manteniendo la visión de Dios es como podremos estar fuertes y firmes en su voluntad, en su palabra y en sus propósitos. Y ojo, que la palabra mantener no solamente significa permanecer, sino también significa darle mantenimiento a algo para que no se deteriore. Hebreos 12, 1 y 2 dice que debemos de caminar, debemos de vivir la vida cristiana con constancia. Esa es la palabra paciencia en el griego hipomoné, que significa constancia. Debemos mantenernos, ser constantes en la carrera cristiana. Pero lo más importante o la clave para poder mantenernos en la vida cristiana y tener la visión de Dios es siempre tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos decía: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el creador, el autor y el consumador, el que completa la obra de nuestra fe. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nosotros podemos tener la visión de Dios. Y tenemos la responsabilidad de mantenernos en la visión de Dios. Por la mañana hablé acerca de 1 Corintios 2 del 9 al 14, haciendo énfasis acerca de que hay dos visiones: la visión del hombre y la visión de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos la visión de Dios. De hecho, el pasaje cierra el versículo 16 declarando el apóstol Pablo para ti y para mí que tenemos la mente de Cristo. Esto significa que pensamos como Él, percibimos como Él, vemos como Él. Tener la visión de Dios es la clave para mantenernos corriendo la vida cristiana. Pero la pregunta importante a contestar hoy sería: ¿cómo podremos mantenernos? ¿Cómo mantener la visión de Dios? ¿Cómo es que David en algún tiempo de su vida mantuvo la visión de Dios, pero en algún otro tiempo se desvió, se distrajo y soltó la visión de Dios para ponerle más atención a la visión humana? ¿Cómo puedo evitar esas caídas que tuvo David, o que tuvo Abraham, o que tuvo Pedro? ¿Cómo evitar esas caídas? La palabra de Dios nos dice que las evitamos poniendo nuestros ojos en el Señor. Y es muy importante, amados hermanos, permanecer con una visión de Dios sobre nuestros ojos. Vivamos lo que vivamos, llegue a nuestra vida lo que llegue a nuestra vida, enfrentemos lo que enfrentemos,
debemos mantener la visión de Dios en nosotros para comprender sus propósitos. Y aun si no los comprendemos, tenemos promesa que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cosas que no entendemos, hay otras tantas que no comprendemos. Lo importante es mantener la visión de Dios en nuestros ojos. Y yo preguntaría en esta tarde, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante mantener la visión de Dios en mi vida? Y quiero que medites por un momento, ¿por qué es tan importante mantener la visión de Dios en nuestras vidas? Creo que hay un ejemplo que nos muestra y nos revela ampliamente y claramente por qué es tan importante mantener la visión de Dios, los ojos en Dios. Mateo capítulo número 14, versículos 22 en adelante, repito, Mateo capítulo 14, nos relata un episodio en la vida de Jesús muy conocido, porque también tiene como personaje principal, además de a Cristo, al apóstol Pedro. Aquel pasaje en donde Jesús despacha a sus discípulos en las barcas, los manda al otro lado y él se queda a orar. Y cuando estaban a medio camino, a medio trayecto los discípulos, en aquel trayecto comienza a haber una tormenta muy fuerte, los vientos vienen, azotan sobre la barca. Los discípulos, algunos de ellos tenían experiencia con tormentas, puesto que eran pescadores y la pesca se hacía en las madrugadas, la mayoría de las veces, dependiendo lo que se quisiera. Pero ahí están al menos 4 pescadores con experiencia de cómo manejar una tormenta. Sin embargo, llega el punto en que parece que de esta sí no la van a librar. Y es entonces cuando Jesús, que está orando, visualiza qué están viviendo sus discípulos y entonces decide ir caminando sobre las aguas hasta donde se encuentran ellos. Cuando Jesús llega hasta donde están ellos en medio de la tormenta, imaginemos la escena, las olas altas, la lluvia, el viento, los discípulos tratando de mantener que la barca no se voltee, manteniéndose al margen de las cosas o tratando de mantenerse con vida. Y ahí, amados hermanos, se presenta Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos ya irrumpen en un temor generalizado, en un terror por lo que estaban viviendo. Estaban afrontando una circunstancia de la cual parecía que no iba a haber ninguna solución. Pero amados, cuando parece que no hay ninguna solución, Dios tiene la última palabra. Todavía podemos confiar en Dios. Todavía debemos declarar que el Señor sabe perfectamente lo que está haciendo en nuestra vida. Y es justamente lo que este pasaje me revela. Es ahí, en medio de esa tormenta y de ese terror, donde Pedro se le ocurre la idea de decirle: Señor, si eres tú, permite que baje de la barca y camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar. Y aquí viene la clave en donde quiero detenerme por un espacio de tiempo. La clave es que cuando Pedro miró a su alrededor y vio el fuerte viento, versículo número 30, cuando vio el fuerte viento, meditando en esto, debo pensar que cuando Pedro descendió de la barca tenía puestos sus ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Pero cuando miró el viento, eso significa que dejó de mirar a Jesús. No podía ver a Cristo y al viento, sino que cuando dejó de ver a Jesús, cuando dejó de tener la visión de Dios en su vida, vinieron consecuencias terribles. Se hundió, parecía que perdía la vida. Jesús extiende su mano, lo trae de regreso, le reclama y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo regresa a la barca y viene la respuesta definitiva del Señor. Pero mire, amado hermano, después de hacer este relato y esta historia, este episodio, permítame meditar en algo bastante importante. Al menos en 3 cosas quiero meditar para que podamos descubrir las grandes verdades que en esta historia se nos presentan con respecto a por qué es tan importante mantener la visión de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, y no debemos negarlo, debo decir que los discípulos tenían razones suficientes para sentirse bastante mal. Ellos tenían una realidad, era una realidad. No estaban imaginando la tormenta, no estaban imaginando el viento, no estaban exagerando el peligro. Era un peligro inminente, era una tormenta real. Y en primer lugar debo decir que muchas veces nosotros, hermanos, como hombres, como mujeres que somos, como humanos, tendremos razones para sentirnos un poco atemorizados, un poco preocupados, un poco afanados.
porque los peligros son reales, las situaciones son verdaderas. Sin embargo, amados hermanos, es ahí donde debemos tú y yo mantener nuestra visión de Dios en nosotros. Mire, si observa los versículos del 24 al 26, y quiero que ponga especial atención, quiero subrayarle las razones que los discípulos tenían para sentirse mal, para sentir temor. Dice el versículo 24, y la barca estaba ya en medio del mar. Primero subrayo, en medio del mar. Pero ¿cómo estaba la barca? Dice, estaba azotada por las olas. Una barca en medio del mar, vamos armando la imagen. Y es azotada, ¿entiende la frase azotada? Es una barca que no nada más se mueve un poco con el oleaje, sino que es azotada de un lado para otro, de arriba para abajo. Es una barca que está batallando para mantenerse. Hay una tormenta, dice el versículo 24, que el viento era contrario. Hay una barca en medio del mar, está siendo azotada. Hay un viento contrario, un viento fuerte, un viento huracanado, del que no tenemos control, ninguno de nosotros. 25, para acabarla de amolar, es la madrugada, es la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando de que alrededor de las 3, 4 o 5 de la madrugada de la mañana está sucediendo esto. Miren, no es lo mismo ir en un barquito en el mar de día que de noche. Hay situaciones que son diferentes, y quiero yo irles subrayando que las razones que los discípulos tenían para sentirse atemorizados son reales, son aceptables. Hay razón, una barca en medio del mar, azotada por las olas, el viento es contrario, es en la madrugada, en la cuarta vigilia de la noche. Y para cerrar con broche de oro, a Jesús se le ocurre llegar hasta ellos caminando sobre el mar. Qué hermosa situación, puedo entender, porque Jesús pudo haberse subido a otra balsa, pudo haber ido con alguno de los habitantes de donde se había quedado, o pedir alguna barca prestada e ir a ellos, como regularmente nosotros resolvemos las circunstancias. Pero hermano, Dios no se limita a resolver las circunstancias como nosotros lo hacemos. Él es mucho más poderoso y Él puede hacer lo que Él quiere para sacarnos de nuestras afanes, de nuestras adversidades, de nuestros temores. A Jesús se le ocurre venir caminando sobre el mar, y el versículo 26 termina el relato, o termina este cuadro de las razones que los discípulos tenían para sentirse mal, diciendo que entonces se turbaron. Ya usa una palabra más fuerte. No solo tenían cierto temor, no solo tenían miedo, ya estaban turbados. Y para acabarla de amolar, cuando ven a Jesús andando sobre el mar, sobre las aguas, gritan: ¡ay, es un fantasma! Miren, amados hermanos, estas voces de miedo de las que habla el versículo 26, y armo el cuadro completo, estas son las razones que los discípulos tenían para sentirse mal. Eran razones reales, eran razones aceptables, como quizá las podamos tener usted o yo. Una barca en medio del mar, azotada, el viento contrario, es la madrugada o la noche. Hay una persona que camina sobre el mar en medio de la tormenta. Hay una turbación generalizada. Usted sabe que cuando se junta con gente que es temeraria o se atemoriza, usted pronto también ya siente temor. Cuando se junta con gente más relajada, pues se siente más relajado. Bueno, aquí ya todos están turbados y están dando voces de miedo. ¿Qué dirían en esas voces de miedo? Es mejor no averiguarlo, pero están diciendo cosas. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué terror! ¡Ya no! Son situaciones reales que los discípulos están viviendo, y esto es lo primero que quiero enmarcar. Los discípulos tenían razones de sentirse atemorizados, como quizá las podemos tener nosotros también. En segundo lugar, quiero enmarcar cómo los discípulos reciben en esa imagen caótica, en esa turbación terrible, reciben palabras y razones adecuadas de parte de Jesús para sentirse bien. A ver, otra vez, lo primero es que los discípulos tenían razones para sentirse mal, pero mi segundo punto a enmarcar es que ellos reciben palabras suficientes para sentirse bien. Y estas palabras, en medio de la tormenta no se ha terminado. La tormenta sigue ahí, el riesgo es inminente,
Pero, amados hermanos, aunque nosotros enfrentemos estas circunstancias, debemos aprender a escuchar la voz de Dios para sentirnos bien. Y esto lo dice el versículo 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: sigue la tormenta, sigue el viento, la barca es azotada, no ha cambiado nada. Pero ahí está la palabra de Jesús que lo puede cambiar todo. Y Él les dice: tengan ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuánta relación hay en no temer con tener ánimo y con temer y perder el ánimo? Creo que es algo que va de la mano. No conozco a nadie que tenga mucho miedo y esté muy animado, porque regularmente el que tiene miedo se desanima, se resigna. Por eso Jesús les restaura su fe, les restaura su esperanza y les dice: tengan ánimo, soy yo, no soy un fantasma, no soy una ilusión, soy real, soy Jesús. Y termina diciéndoles: no tengan temor. Así que lo segundo que debo decir en esta hora de por qué es tan importante mantener la visión de Dios es que usted y yo tenemos razones y palabra de Dios de sobra para sentirnos bien en medio de una situación mala. En medio del terror, usted y yo tenemos palabra de Dios suficiente para sentirnos bien. Aunque la tormenta no mengue, aunque la barca siga azotada, aunque siga siendo de noche, si las palabras de Jesús resuenan en nuestro corazón, tendremos ánimo. El temor se irá porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo tercero que quiero enmarcar para contestar por qué es tan importante mantener la visión de Dios en nuestra vida, es que yo quiero que usted observe, esto es mi tercer punto, usted observe los resultados, escúcheme bien, de mantener la visión de Dios, y observe en este pasaje los resultados de no mantenerla. ¿Me siguió? Vamos a observar y a concentrarnos en cuáles son los resultados que me da el yo mantener mi mirada en Dios y tener la visión de Dios, de las cosas, las circunstancias, la vida, los problemas, los afanes, etcétera. Y cuáles son los resultados de cuando yo abandono la visión de Dios y tomo otra vez la visión humana. En primer lugar, ¿cuáles son los resultados de mantener la visión de Dios? Los versículos 28 y 29 son clarísimos al respecto. Y aquí tenemos esta enseñanza. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, o sea, si creo que eres tú, manda, nomás dime que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué declaración de fe tan importante. Quizá para nosotros, o en las imágenes que hemos visto desde niños, vemos a Jesús caminando sobre las aguas y una pequeña olita, y luego Pedro bajando del barquito. No, sigue la barca azotada, siguen los vientos contrarios, sigue el peligro, y Pedro se atreve a decirle: si eres tú, con que seas tú, eso me es suficiente, di que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le permite, con una señal quizá de asombro del mismo Señor Jesús con respecto a la propuesta de Pedro, le dice: ok, Pedro, ven, pues sí soy yo, entonces ven para acá. Versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca. ¿Cuál es el resultado de mantener la visión de Dios? Y estoy respondiendo a la pregunta: ¿por qué es tan importante mantener la visión de Dios? Es muy importante, porque si mantenemos la visión de Dios, amado hermano, recibiremos milagros sobrenaturales en nuestras vidas a nuestro favor. La sorpresa del pasaje es que Pedro descendió y comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando tú mantienes la visión de Dios en tu vida, no te sorprendas si te encuentras caminando sobre las aguas en medio de las tormentas de la vida, en medio de los afanes, en medio de las angustias, porque si mantienes la visión de Dios, grandes cosas quiere hacer Dios en tu vida y a través de tu vida. Pero ahora veamos cuáles son las consecuencias o los resultados de quitar la visión de Dios de nuestra vida y poner la visión natural o humana de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y esto lo relata el versículo número 30. Dice trágicamente: pero al ver, hago énfasis en el verbo ver, pero al ver el fuerte viento. Cuando tú te quitas la visión de Dios y ves las cosas con simple humanidad, probablemente tengas por resultado un corazón lleno de temor, porque la tormenta sigue. Y cuando
Pedro voltea, quita su visión, sus ojos de Cristo, y los pone en el viento y comienza a ver con sus ojos humanos, su corazón se llena de temor. Y el resultado es que comenzó a hundirse. Y entonces gritó, eso es lo que significa, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Los resultados de quitar nuestra visión de Dios de la vida, amados, nos dará por resultado tragedia, fracaso, hundimiento, desesperación, angustia. De tal manera que quiero tratar de responder a esta pregunta: ¿por qué es tan importante mantener la visión de Dios en nosotros? Es importante para que nos mantengamos caminando sobre las aguas en medio de las tormentas de la vida. Es muy importante mantener la visión de Dios para no caer, para mantenernos firmes en el Señor. Ahora, después de establecer esto, mi segunda pregunta sería: ¿cómo puedo mantener la visión de Dios en mi vida? O sea, ya sé que es importante, porque si yo mantengo la visión de Dios, caminaré sobre las aguas. Si no mantengo la visión y comienzo a ver las cosas con la humanidad, me voy a hundir. Ok, eso está claro. Pero ahora es cómo mantener nuestra visión en Dios, o la visión de Dios. ¿Cómo logro, a ver si me entiende todo el mundo que trabaja en la industria, cómo mantengo en buen estado nuestra visión o mi visión de Dios? ¿O cómo le doy mantenimiento? Algunos de nosotros hemos tenido relación en algún tiempo de nuestra vida con un jardín, por muy pequeñito que sea, pasto, un arbolito, unos geranios, unas flores. ¿Qué pasa si no le doy mantenimiento a ese jardín? El pasto crecerá, la hierba saldrá, los geranios se secarán, las flores terminarán y el árbol se secará. Pero ¿qué debo hacer para darle mantenimiento a ese jardín? Pues debo cuidar, podar, regar, cortar, para que el jardín siga hermoso. Amado hermano, nuestra fe y la visión de Dios en nuestras vidas tiene que mantenerse. Tenemos que cortar, podar, cuidar, regar, para que esa visión se mantenga sin deteriorarse en cada una de nuestras vidas, y entonces ser completamente felices y vivir en los perfectos propósitos de Dios. El mismísimo apóstol Pedro nos dice cómo. Él, que había experimentado el apartar su mirada, el apóstol Pedro nos dice cómo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, un pasaje conocidísimo en las Escrituras, versículos del 6 en adelante. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 6 en adelante. Usted vaya subrayando. ¿Cómo mantengo la visión de Dios? Primero, humíllese. O sea, reconozca que usted se equivoca y humíllese delante de Dios. Reconozca que Dios tiene la respuesta correcta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segundo, no solo humíllese, sino si hay algo que te estresa, 7, echa toda tu ansiedad sobre Él, recordando que Él tiene cuidado de vosotros. Tercero, versículo 8, sean sobrios. Cuarto, estén velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, quinto, resistan firmes en la fe. Claro, si me humillo todos los días, si echo mis ansiedades, si soy sobrio, si estoy velando en oración, si mantengo mi relación con Dios, mi fe estará firme y podré resistir firme al enemigo y a sus ataques, a las tormentas, a los vientos, a la balsa azotada. Al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos otros hermanos también los están padeciendo en el mundo. Mas el Dios de usted y yo debemos recordar que Dios es un Dios de gracia. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Él, cuando permite cosas, no las permite para nuestra destrucción ni para nuestro perjuicio. Él las permite para nuestra bendición. Mas el Dios de toda gracia, ese es el Dios en el que creo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo esta tormenta, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que Pedro aconseja cómo doy mantenimiento a la visión de Dios. Humíllese, eche su ansiedad, sea sobrio, manténgase velando en oración, sea firme en la fe, riegue su fe.
y deje que Dios haga y termine su obra en su vida. El apóstol Pablo también nos dice cómo mantener, y voy ahora a 1 Tesalonicenses capítulo número 5. Si usted me puede acompañar ahí a esa porción de la escritura, 1 Tesalonicenses 5, versículos del 12 al 24. Aquí viene otra fórmula de cómo puedo darle mantenimiento a la visión de Dios en mi vida. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. Vaya poniendo todo lo que recomienda. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ve la importancia de la iglesia? Porque somos nosotros los que nos ayudamos a estas cosas. Versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, no seas malo. Antes, sigue siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 16, sígale poniendo: vive gozoso. 17, ora sin cesar. 18, dale gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19, no apagues al espíritu. 20, no menosprecies la palabra, las profecías. 21, examínalo todo y retén lo bueno. 22, absténganse de toda especie de mal. Y si hacemos esto, el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Creo, amados hermanos, que hoy Dios nos está llamando a mantener la visión espiritual más fresca que nunca. En medio de estas tormentas en la vida, en medio de estos vientos contrarios, a través de esta balsa azotada, en medio de la noche, donde parece que no hay mucho más que hacer, que todo está perdido, todavía falta que se presente Jesús caminando sobre las aguas y nos diga: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y es ahí donde usted y yo debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor. ¿Por medio de qué acciones espirituales? Tenemos un gran regalo en la palabra, amigos. Dios nos ha dado este regalo para que aquí podamos acudir y fortalecer nuestra fe. Dios nos ha dado el regalo de la oración para que cada día doblemos nuestras rodillas y nos encontremos en una relación personal con Jesucristo. Nos ha dado el Señor la oportunidad de dedicarnos a través del ayuno a una relación más profunda. Dios quiere que tú y yo aprendamos a mantener la visión que Él ha puesto en nosotros. Esa visión espiritual que el diablo te quiere quitar. Esa visión espiritual y esa visión de Dios que a veces te quiere sorprender las circunstancias para que ya no mires como Dios mira. Hoy tú y yo tenemos la responsabilidad de mantener la visión que Dios nos ha dado, para que en medio de las tormentas podamos aprender a caminar sobre las aguas. Que no se caiga la visión de Dios en tu vida. Que no se vaya la visión de Dios. Acuérdate que es importantísimo que no se vaya la visión de Dios en tu vida para que no caigas. Acuérdate que es importantísimo darle mantenimiento para que esa visión de Dios no se deteriore en ti, y que al paso del tiempo la visión de Dios sea más clara, más firme y más auténtica en tu vida y en mi vida, por su misericordia. Hoy el Señor nos dice: ten ánimo, soy yo, no tengas miedo. El Señor está aquí para fortalecerte en medio de las tormentas de la vida. Oremos. Dios, cuán rica es tu palabra en enseñanza, cuán hermosa es la manera en la que nos hablas, para que podamos cada uno de nosotros mantenernos en la visión que tú quieres que nos mantengamos, que es tu visión, Señor, como tú ves las cosas. Perdónanos
Si por momentos los vientos, la barca azotada, el viento contrario, la noche nos distrae, Señor, hoy queremos, como dice Hebreos 12, 1 y 2, correr la carrera cristiana con constancia, teniendo nuestros ojos puestos en ti. Espíritu Santo, no permitas que nuestra mirada se desvíe hacia ningún lado. Permítenos enfocarnos en tus propósitos, en tu llamado, en tu palabra. Ayúdanos a mantener esta visión espiritual en una relación personal profunda contigo, para que a pesar de las tormentas, los afanes, las circunstancias, podamos estar en pie caminando sobre las aguas, porque te estamos viendo a ti, Señor. No minimizamos. Hay cosas reales que pueden generarnos temor. Las olas, el viento, la barca azotada son cosas reales en nuestra vida, pero también es real que tú estás ahí, Señor, y lo único que quieres es que pongamos nuestros ojos en ti. Dale ánimo a tu pueblo, Señor. Dale ánimo, dale una frescura espiritual para que podamos permanecer y mantener en la visión que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté allí. Que Dios te bendiga.